Una expresión se construye a partir de operandos y operadores. Las expresiones aritméticas son aquellas cuyos operandos son de tipo numérico y los operadores son los aritméticos. El lenguaje C define las siguientes operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación. La barra de dividir permite divisiones reales cuando uno o ambos operandos son reales, o una división entera cuando ambos operandos son enteros. Y el símbolo porcentual, que en lenguaje C es el operador resto de una división entera y solo se puede utilizar con operandos enteros. Veamos un ejemplo. Supongamos la siguiente declaración de variables. Las variables enteras tipo int a, que además de ser declarada se le asigna el valor 6, a la variable también entera b, a la cual se le asigna el valor 7, y a la variable real z de tipo float. Supongamos ahora las siguientes asignaciones. A la variable real z se le asigna el resultado de la división entre las variables enteras a y b. Al ser una división entre variables enteras, el resultado es la parte entera de esa división, que es 0. El lenguaje C permite modificar en forma temporal el tipo de dato de una variable haciendo lo que se llama cast o casting. En la siguiente asignación se ha cambiado temporalmente el tipo de dato de la variable a poniendo entre paréntesis el tipo float antes de usarla, convirtiendo a en una variable real. Esto permite ahora que el resultado de la división entre a como real y b como entera sea el valor real 0.85714. Cuando hablamos de operadores para divisiones enteras, especialmente cuando hablamos del operador resto de una división entera, nos referimos a, por ejemplo, si dividimos 122 dividido 6, el cociente entero de esa división es 20. Y ese es el resultado que nos devolvería el operador división si estamos utilizándolo con operandos enteros. Por otro lado, el valor del resto de esta misma división, que es 2, se obtiene de la expresión que usa al símbolo por ciento como operador. Las expresiones relacionales son aquellas que tienen solo dos resultados posibles, verdadero o falso. Los operandos pueden ser numéricos o caracteres, y el lenguaje C define los siguientes operadores relacionales: mayor, menor, igual, distinto, mayor o igual, menor o igual. Estas expresiones permiten hacer comparaciones y son las que se usan para plantear las condiciones de control de las estructuras de decisión simple y de los ciclos condicionados. Las expresiones lógicas son aquellas cuyos operandos son verdadero o falso. Los operandos lógicos que define C son y doble ampersand o doble barra vertical y negación, el signo de exclamación que cierra. El resultado de una expresión lógica está dado por las tablas de verdad. Con el operador y, todos los operandos tienen que ser verdaderos para que el resultado de esta expresión sea verdadero. Con el operador o, todos los operandos tienen que ser falsos para que el resultado de la expresión sea falsa. Finalmente, con el operador negación, que es unario, lo que significa que tiene un solo operando, si este es verdadero, el resultado es falso, y si es falso, el resultado es verdadero. El lenguaje C utiliza operadores mixtos, los cuales permiten realizar una operación aritmética y una asignación. En general, las operaciones se expresan como variable a asignar, operador, siendo este modo de expresión el que le corresponde a los operadores mixtos más y menos. La tabla que se muestra ejemplifica cómo se usan y cuál es su resultado aplicados a las variables x e y. El operador más incrementa en 1 al contenido de la variable x. Por eso, si el valor de la variable x era 5, luego de aplicar el operador más, su contenido pasa a 6. Con igual criterio, pero restando 1, el operador menos
aplicado a la variable y hace que ésta pase de su valor inicial 8 a 7. La otra forma de expresión de una operación con operadores mixtos es variable, operador y a continuación puede seguir una variable o una constante. Veamos un ejemplo. La expresión x más igual 4 implica primero sumarle 4 al valor de la variable x. Si x contiene el valor 6, el resultado es 10 y ese valor se asigna a la variable x. Si en lugar de sumarle un valor constante se le suma el valor de otra variable, el criterio es exactamente el mismo. Al valor que contiene y se le suma el nuevo valor de x, 10, por lo tanto se le reasigna a y el valor 17. No solo se puede aplicar la suma en estas operaciones, sino también la resta, multiplicación y división. Resumiendo, estos operadores aplican la operación correspondiente a los dos operandos. El operando a la izquierda del operador mixto siempre es una variable a la cual se le asigna el resultado de la operación entre ambos operandos. El operando a derecha del operador puede ser una variable o una constante.